tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos con el resumen de información correspondiente a este miércoles 9 de junio del 2021. Ya ha iniciado el cómputo distrital municipal en distintas partes del estado de Chiapas para que se coloquen ya los resultados definitivos de los candidatos a presidentes municipales, a diputados locales y a diputados federales. Estuvo aquí en los estudios de Ultimátum el líder estatal del PRI, Rubén Suart, respondió a los cuestionamientos que le hizo ayer aquí mismo Alfredo Araujo, militante del PRI también. Francisco Rojas Toledo da la cara después de los comicios del domingo pasado. Trasladan a Tuxtla Gutiérrez el conteo de votos de 17 municipios. Había riesgos de boicot de grupos inconformes y por eso fueron trasladados aquí a Tuxtla Gutiérrez estos consejos distritales para que realicen aquí los conteos de las actas. Detienen en Chiapas a un multihomicida salvadoreño. Resulta que se había colado en aquellas caravanas migrantes que llegaron el año pasado a Chiapas. Es un sujeto que ya está acusado, buscado, perseguido por la policía de El Salvador. Se coló en las caravanas migrantes y aquí lo detuvieron hoy en Chiapas. Se incendiaron 2 inmuebles hoy en Tuxtla Gutiérrez, una vivienda y un bar. En un instante le comentaré con detalle estos reportes de nuestros reporteros y nuestros corresponsales. Y bien, pues, ¿qué les parece si iniciamos con esta información? El día de ayer estuvo aquí en los estudios de Ultimátum Alfredo Araujo Esquinca. Él es militante del PRI, fue coordinador de la campaña del proceso interno de Alejandro Moreno Cárdenas para ser dirigente nacional del PRI, coordinó la campaña a nivel estatal, se llevó el proceso de votación a nivel nacional, ganó Alejandro Moreno Cárdenas y luego pues dejaron a un lado a Alfredo Araujo. Entonces, de fuera está observando él cómo se llevó a cabo el proceso de selección de candidatos, cómo se llevaron a cabo las campañas, cuáles fueron los resultados del pasado domingo. Y entonces ayer vino él a cuestionar y a exigir a los dirigentes de su partido a nivel nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y a nivel estatal, Rubén Suart, a que renunciaran por los malos resultados que entregaron en los comicios del domingo pasado. Bueno, pues como derecho de réplica estuvo hoy aquí el líder estatal del PRI, Rubén Suart. Dijo que a nivel nacional su partido y aliados lograron frenar una eventual mayoría absoluta de Morena y que ahora habrá contrapesos al partido en el Congreso Federal, al partido en el gobierno federal. En respuesta a la exigencia del reconocido priista Alfredo Araujo, quien pidió la renuncia de sus líderes, le decía yo, Rubén Suart dejó entrever que no dimitirá de su cargo y se concretó a decir que la anterior fue una contienda muy difícil, que 5 meses que lleva como presidente del tricolor en la entidad no fueron suficientes para reorganizar totalmente al partido y que fue pues una jornada electoral, una campaña de proselitismo muy complicada por las circunstancias en que se llevó a cabo. Vamos a escuchar un extracto de esta entrevista que podrán ustedes leer completa mañana en el impreso de Ultimátum. Primero que nada, el partido logra el gran objetivo a nivel nacional, que es frenar a Morena. El mensaje que manda la ciudadanía es decir, queremos contrapesos, ¿no? Queremos contrapesos en el Congreso, queremos contrapesos en la Cámara, que ya no se sigan cometiendo los disparates mañaneros y las ocurrencias tempraneras. Eso es por lo que votó la gente en el Congreso Federal. Aquí en Chiapas
nosotros encabezábamos 5 de las 13 diputaciones y estamos entregando una diputación. En el proceso pasado no se ganó ninguna diputación, ¿no? Hoy veo que algunos se desgarran las vestiduras, no, ay, que el PRI, a ver, habría que revisar más allá. Somos el único estado en el sur-sureste que está entregando una diputación. Ni siquiera Oaxaca, que somos gobierno, logra entregar una diputación ante un escenario muy adverso, ante una elección, como te decía, con esas connotaciones, y ante una alianza, también hay que decirlo, que era muy complicada, que era muy difícil, y que aún así nuestros candidatos dijeron, vale, entramos, vamos con todo, y creo que hoy llevamos una diputación federal de una joven talentosa, valiosa, como lo es Jamie Aguilar, en el distrito 5 de San Cristóbal. Bien, pues ahí está. Ultimátum presenta las dos partes. Una parte que estaba exigiendo una cosa el día de ayer y hoy vino a responder a esa exigencia la otra parte. Bien, y en otra información, algo parecido a lo que le estaba platicando en la anterior nota, el día de ayer el ex candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por el PAN-PRI-PRD, Willy Ochoa, acusó a Francisco Rojas Toledo de haberse aliado con la oposición para hacerlo perder a este candidato del PRI. Hoy Francisco Rojas Toledo le respondió, el ex candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por el partido Movimiento Ciudadano, Francisco Rojas Toledo, respondió al ex candidato de la coalición Va por Tuxtla, Willy Ochoa, quien había acusado al ginecólogo de haberse prestado para dividir el voto en la ciudad capital chiapaneca en su contra. Que quede muy claro, nunca en mi vida me he prestado a una farsa. Con el candidato de enfrente, Willy Ochoa, jamás en mi vida podría caminar, es un acto de congruencia, él representa realmente la corrupción en Tuxtla y en Chiapas, no era el futuro para Tuxtla, era un retroceso para Tuxtla, él sí puede decir que se ha llenado las bolsas de dinero y los vimos con el despilfarro de recursos que hizo en las pasadas campañas de proselitismo y durante la jornada electoral de este domingo, dijo Francisco Rojas Toledo, quien pues quedó en tercer lugar de las votaciones. Les recordamos que el primer lugar y se levantó con el triunfo Carlos Morales Vázquez, candidato de Morena a la reelección a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. En segundo lugar, con una diferencia holgada, quedó Willy Ochoa del PRI-PAN-PRD y abajo quedó Francisco Rojas Toledo del partido Movimiento Ciudadano. Le recuerdo que están realizándose los cómputos municipales y distritales. ¿Qué significa eso? Que están volviendo a contar los votos que ya están en las actas que van pegadas en los paquetes electorales que pues inicialmente ya fueron contados y selladas esas cajas al cerrar las casillas el domingo pasado. Ahí se les coloca un acta en donde viene la votación de cada uno de los candidatos que estuvieron participando en ese municipio o en ese distrito. Esa copia de esa acta se lo llevaron los representantes de los partidos políticos y ahorita se está haciendo el conteo de esas actas precisamente para registrarlo ya como un cómputo definitivo, para que posteriormente el paso siguiente es que el Consejo Distrital o el Consejo Municipal extienda la constancia de mayoría a los virtuales ganadores. Hasta ese momento, pues ya se les va a llamar o presidentes electos o diputados locales o federales electos. Ahorita todavía está el proceso de conteo de estos cómputos. Los contendientes que se asumen como ganadores ahorita son virtuales presidentes municipales o virtuales diputados. Todavía no se les puede dar la calificación de presidentes electos ni de diputados electos hasta que les den esa constancia de mayoría que será posteriormente, suponemos por ahí del domingo. Ya lo estaremos reportando. Bueno, a lo largo del día estuvo comentándose en redes sociales
de que se estaba robando paquetería electoral en algunos municipios del estado de Chiapas. Concretamente se había dicho que en San Cristóbal de las Casas estuvo circulando información en ese sentido, lo cual pues genera mucha incertidumbre respecto de que se pudiera estando fraguando fraudes. Por eso la autoridad electoral inmediatamente respondió. El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas, dio a conocer que era falso que se hubieran robado paquetes electorales en los distritos o en los municipios en donde se estaba mencionando. El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón, desmintió la información que circulaba en redes sociales sobre la presunta sustracción de paquetes electorales en algunos municipios del estado. Indicó que 17 consejos electorales solicitaron realizar su sesión de cómputo en la capital chiapaneca, esto por problemas de inseguridad. El propio traslado se hizo bajo resguardo de elementos de seguridad pública para poder llevar a cabo ese cómputo, pues con todas las medidas de seguridad correspondientes, para que, le decía yo, pues se mantenga la certeza de que los votos que emitieron los ciudadanos el domingo pasado en sus respectivos lugares pues sean contabilizados realmente a cada uno de los candidatos que le haya correspondido, ¿no? Para que haya certeza, haya legalidad, haya imparcialidad, todo eso está siendo cuidado todavía, le digo, porque pues todos esos documentos que están en los consejos distritales, en los consejos municipales, pues son los que le van a dar el triunfo o la derrota a los candidatos que estuvieron participando. Luego entonces esa documentación debe estar resguardada, debe estar segura, para que al momento que se les extienda una constancia de mayoría sea realmente a quien haya ganado la elección. Por eso rápidamente respondió el presidente del IEPC a esas denuncias que estuvieron circulando en redes sociales. Falso que se haya robado papelería electoral a lo largo de este día. Bien, y pues más o menos en el mismo contexto, pero en otro sentido, en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Tapachula resulta que hubo personas intoxicadas. ¿Por qué? Le platico. Más de 10 empleados y representantes de partidos políticos ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Tapachula resultaron intoxicados por gases emanados de una planta de luz que funciona con gasolina que estaba allí pues a su alrededor. 3 de ellos tuvieron que ser hospitalizados y 7 fueron atendidos en el lugar de los hechos. Se informó que los pacientes estuvieron inhalando dióxido de carbono que provenía de una planta generadora de energía eléctrica que había sido instalada para poder seguir trabajando en el cómputo de las actas de votaciones. Resulta que se les fue la luz, pues si no podían seguir trabajando, encendieron la planta de energía eléctrica y funciona con gasolina, entonces estuvo emitiendo dióxido de carbono, lo estuvieron inhalando estas personas sin darse cuenta y resultaron intoxicadas. Fueron atendidas oportunamente allá en Tapachula. Empleados del INE y representantes de partidos políticos, le decía yo, resultaron intoxicados. Eran 10, 3 de ellos fueron hospitalizados, pero están fuera de peligro. En otra información, pues hoy se le da seguimiento al proceso de vacunación a las personas de 50 a 59 años de edad aquí en Tuxtla Gutiérrez y se sigue el proceso en el resto del estado. La aplicación de la segunda dosis se realiza en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Cintalapa y Palenque. Va a proseguir la inmunización a personas de 40 a 49 años en Acapetagua, Huixtla, Mapastepec, Villacomal, Titlán y Mazatán, entre otros municipios, informó el gobernador Rutilio Escandón en su mesa de seguridad de esta mañana.
Desde la mesa de seguridad, el mandatario estatal informó que continúa la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID-19 en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Cintalapa y Palenque. Así que pues fueron reactivados los puestos de vacunación aquí en Tuxtla Gutiérrez. Les recuerdo, estarán ahora en Cañahueca, en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en el Jobo, en el Hospital Gómez Maza y en el Covach, que está allá en la colonia La Misión, en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez. Son 6 puestos de vacunación que se han reactivado para la segunda dosis a todas aquellas personas de 50 a 59 años que ya recibieron la primera dosis en los primeros días del mes de mayo. A ellos se les está convocando ahorita para que vayan a recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer de 50 a 59 años. 6 módulos de vacunación: Cañahueca, Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, el Jobo, Hospital Gómez Maza y el Covach, que está en la colonia La Misión. Y bien, vamos a otra información. Resulta que varios heridos y un muerto fue el saldo de un choque entre 2 vehículos en el tramo Comitán-San Cristóbal de las Casas. Ya lo hemos platicado en varias ocasiones, que hay algunos tramos carreteros que se han convertido pues realmente peligrosos. Uno de ellos es el de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas. El otro pues es justamente ese de San Cristóbal hacia Comitán. A veces pues los automovilistas van a toda prisa, no respetan los señalamientos de tránsito y por eso ocurren los accidentes. Así que en esta ocasión, según la información de nuestro corresponsal, pues en este choque hubo varios heridos y desafortunadamente una persona falleció después en este accidente, le decía yo, que ocurrió a la altura del poblado Chacaljocón, en el tramo Comitán-San Cristóbal de las Casas. Invadió carril contrario uno de ellos y eso causó el accidente. Aquí en Tuxtla Gutiérrez hubo 2 siniestros el día de hoy, incendios en distintos puntos de la ciudad capital, en eventos separados y casi simultáneos. Aquí en la capital chiapaneca, una vivienda quedó reducida a cenizas a eso de las 13 horas de este miércoles en la colonia Democrática, que está ubicada sobre la calle Topacio y avenida Jade, al norte oriente de Tuxtla Gutiérrez. Minutos más tarde, sobre la 14 avenida Norte y segunda calle Oriente del barrio La Pimienta, se registró otro fuerte incendio. Ahora fue en las instalaciones de la Palapa Las Tarimitas. En ambos casos se reportan solo daños materiales. No hubo ni lesionados, ni intoxicados, ni pérdidas humanas, solo daños materiales. Y aquí, pues habría que ver, seguramente van a investigar qué es lo que pasó, pero muy seguramente ocurren por descuidos que a veces dejan veladoras encendidas dentro de las casas, sin los debidos cuidados, sin las debidas previsiones, y en otros casos pues por cortocircuitos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con todo eso también. Y otro suceso lamentable que ocurrió el día de hoy fue en el ejido El Jobo. Resulta que una mujer fue asesinada por su pareja sentimental, la envenenó y luego la estranguló. Una mujer fue asesinada por su pareja sentimental en la madrugada de hoy en una ranchería al sur de la capital chiapaneca, concretamente en la colonia El Jobo. Se llama Ranchería Tierra Colorada. Fue pues ubicado este hecho a eso de las 6 de la mañana, pero los lugareños informaron que la víctima, identificada
con el nombre de Henry Nayeli, de 29 años de edad. Había estado ingiriendo bebidas alcohólicas la noche de ayer, martes, con su pareja sentimental de nombre Samuel David N., de 35 años de edad. Al calor de las copas se presume que ambos comenzaron a discutir, pues los vecinos escuchaban fuertes gritos de la mujer pidiendo ayuda, los cuales después cesaron y ya no pasó más. Pensaron que las cosas no habían pasado a mayores. Sin embargo, al amanecer pues se descubrió que este hombre había asesinado a su mujer. No le bastó con darle matazacate, veneno, sino que además la estranguló, según dijeron los paramédicos que acudieron a tratar de prestarle auxilio, pero ya era demasiado tarde. Esto ocurrió en El Jobo. Ya para terminar, allá en la zona costa, le estuvimos informando con mucha frecuencia el año pasado, de grandes caravanas de migrantes que venían a internarse a México para tratar de llegar hacia los Estados Unidos. Lo recordamos en el 2019, no se les pudo parar. Entraron pues en caravanas grandes, hasta de cientos o de miles de ellos. Todavía se les facilitó el traslado. Recuerdo que en la Ciudad de México hasta se les armó carpas para recibirlos allá en un estadio en la Ciudad de México, mientras podían seguir su recorrido. Cuando todavía estaba el presidente Enrique Peña Nieto, el presidente López Obrador era presidente electo, y mucho después pues ya vinieron presiones de los Estados Unidos para que se frenaran esas caravanas y se lograron frenar. Sin embargo, a lo largo de esos sucesos, de esos ingresos masivos de migrantes, pues se colaron, y esa era la preocupación en aquella ocasión, de que se colaran pues personas que venían con otras intenciones o que vinieran huyendo de países de Centroamérica por haber cometido algún ilícito. Seguramente ocurrió en más de las ocasiones en que nos imaginamos, pero uno de esos casos se detectó el día de hoy cuando fue detenido en Chiapas Darwin Saín Girón Carballo, de 28 años de edad. Le decían el Miloro, es de El Salvador, fue detenido aquí en el estado de Chiapas. Se sabe que él ingresó a territorio mexicano en una de las caravanas migrantes del 2020 y está acusado de 5 asesinatos allá en El Salvador, en donde ya estaba siendo buscado, acusado de terrorismo y agrupación ilícita. Se sabe que será extraditado a su país en cualquier momento. Bueno, pues con esto llegamos al final de este resumen de noticias. Muchísimas gracias por su preferencia. Los esperamos mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.